Aló, ahora sí. Bueno, en primer lugar quisiera decirles que yo soy parte de un grupo de más de 73 personas entre estudiantes, líderes sociales, universidades, que trabajamos la ecología política latinoamericana, y esto tiene que ver con algo que tú preguntas, y esto no lo inventamos nosotros en la universidad, porque la universidad llegó tarde a los procesos de lucha por la defensa en los territorios. Pero lo que hemos hecho esto empezó en 2011, cuando empezamos con los proyectos de gran minería, a seguirlos, pero digamos algunos llevamos más de 20 años con la defensa de los derechos de los conocimientos tradicionales de las comunidades. Podremos decir que más bien quienes nos han dicho por dónde ir son las comunidades, y el sentido que tiene la academia hoy pues debe ser ese, aunque no lo sea, y por eso y siendo yo de la Universidad Nacional profesora, con mayor razón quisiera plantear lo que la decanatura de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia dijo hace unos días en un comunicado público respecto al proyecto Hidroituango. No la voy a leer, pero más o menos lo que dice la Facultad de Minas es que, a nombre de la rectora de la Universidad Nacional, la Facultad de Minas se abroga el derecho a hablar a nombre de la Universidad Nacional sobre el tema de Hidroituango, y lo justifica con un contrato que acaba de hacer con EPM para hacerle seguimiento y diligencia y mirar la responsabilidad de las obras de Hidroituango. Entonces, yo con esto quiero plantear que la universidad es como el país Colombia. Estamos llenos de contradicciones, de luchas internas, y creo que hay una crisis profunda de nuestras universidades porque hemos perdido el norte. ¿Hacia quién nos debemos nosotros? ¿Es a las empresas? Nosotros como profesores no tenemos por qué hacer contratos con nadie. Nosotros tenemos una misión de formar en ciertos valores y de acompañar los procesos sociales y culturales y defender nuestros patrimonios. Entonces, con esto quiero decirles que la universidad no es un todo homogéneo, y me imagino que esto sucede en la mayoría de nuestras universidades, donde se juegan profundas relaciones de interés y donde nosotros estamos en permanente lucha por estos conflictos de interés que ocurren dentro y fuera de nuestras universidades. Y en el caso particular de lo que nos ocupa hoy, que es este proyecto o megaproyecto de Hidroituango, que de ciencia no tiene absolutamente nada, como nos lo dijeron nuestros colegas geólogos, ingenieros civiles, expertos en suelos, que estuvieron en la reunión convocada por el Observatorio de Conflictos Socioambientales en la Universidad Nacional hace más de una semana. Este proyecto no tiene nada de ciencia, no tiene nada de responsabilidad social empresarial, es un proyecto opaco en términos de información, y es un proyecto que va a afectar no solamente las comunidades que ya están siendo desplazadas, como nos lo han contado los líderes que han venido a pedirnos ayuda y acompañamiento en todas estas semanas, sino que puede afectar aproximadamente a unas 100.000, 200.000 personas o muchas más, si vamos a valorar ecosistemas, fauna, flora, conocimientos, culturas, hábitats, etc. Entonces, en este sentido, volviendo a la pregunta, el papel de la academia, y qué bueno que entre comillas estemos en vacaciones para que nos convoquemos las universidades, y por eso celebro esta invitación aquí, para que actuemos. No podemos hacer con esto un artículo de investigación que salga publicado en 2 años y nos dé puntos, sino yo creo que la universidad, este es el momento de actuar, porque hay una bomba de tiempo, como nos lo han dicho nuestros colegas geólogos, y probablemente nuestra colega de Terrae que viene hoy lo va a reafirmar, como lo hiciera Julio Fierro hace unos años. Estamos viendo una incompetencia total en términos de aquellos, entre comillas, científicos que defienden a nombre de la ciencia un proyecto que definitivamente fracasó. Hay problemas en términos de los estudios ambientales. Julio Fierro nos planteó que en 3 años seguidos
se presentó el mismo estudio de impacto ambiental como si no hubiera ningún tipo de avances o preguntas o investigaciones asociadas al gran proyecto y ha habido opacidad en la información, no ha habido claridad. En este momento se quiere silenciar a los geólogos e ingenieros de la Universidad Nacional y aquellos que hablamos como profesores de la Universidad Nacional. No es cierto, y la Facultad de Minas no nos va a decir a nosotros cómo nos debemos pronunciar, y menos aún a los ingenieros y geólogos que están precisamente explicando lo que está pasando y lo que puede llegar a suceder, además de las alternativas. Entonces, nuestra relación con las comunidades debe ser de compromiso, de actuación, de investigación y acción. En fin, hay una misión social a la que tenemos que responder en este momento. Yo voy a dejar por ahora ahí para empezar una conversación pues con los otros miembros de la mesa y el público que está aquí. ¿Puedo responder? Sí, yo quisiera además planteárselo a todos los que están aquí, que son de diferente naturaleza, estudiantes, algunos profesores, líderes sociales, que la universidad y la universidad pública tiene todavía la posibilidad de hacerse preguntas autónomamente. A nosotros tenemos todo el derecho, tenemos libertad de cátedra aunque nos quieran coartar, tenemos la posibilidad de construir nuestros proyectos de investigación, acción y hacer nuestras propias preguntas. ¿Dónde estarán ustedes, según ustedes, esta desviación hacia otros intereses? Justamente lo que llamamos los proyectos de extensión, aquellos proyectos que pagan las empresas y que ejercen en los ciertos profesores un gran interés porque esto permite duplicar y triplicar sus salarios. Y estos proyectos que no son investigación, no son formación, son proyectos donde las preguntas están definidas por las empresas, son las famosas consultorías. Y ahí hay que distinguir entonces esa diferencia entre lo que hacíamos antes y que algunos seguimos haciendo, que es la extensión solidaria, que es ese acompañamiento a comunidades. Antes llegaban los buses de la Universidad Nacional por todo el país acompañando a las comunidades y se sentía ahí como un cierto respeto. Hoy en día llega la Facultad de Minas con los buses de la Universidad Nacional y lo que sienten las comunidades es todo lo contrario. Y yo creo que esto es parte de esta crisis, que en parte es por la crisis de la financiación pública, pero también creo que más importante incluso que esa, hay una crisis de valores, hay una crisis de sentido, hay una crisis en términos de lo que la universidad significa, y esto no es únicamente un asunto de la universidad pública. Las universidades privadas nos están enseñando incluso más cátedras en valores, como por ejemplo la Javeriana, los doctorados de estudios rurales, los eventos que hacemos, y esto ha significado que construyamos unas redes entre diferentes universidades públicas y privadas para acompañar estos procesos y mostrarles a estos burócratas científicos tecnocráticos que la universidad puede ser otra cosa, pero es también un escenario de lucha contra estas empresas que se quieren tomar hoy, así como se quieren tomar el Estado, se quieren tomar también las universidades, y hay casos de facultades que ya están tomadas por estas empresas. Es lo que llamamos el gobierno corporativo de las universidades. Justamente quería comentarles de un evento que está sucediendo aquí en Bogotá, que vale la pena también incluir en la discusión, y el evento es el primer coloquio colombiano de ingeniería para el desarrollo social. Se hizo ayer la reunión de profesores aquí en la Universidad de los Andes. Hoy en la Universidad Nacional se están presentando las experiencias de estudiantes de ingenierías y mañana vuelve a la Universidad de los Andes para cerrar incluso con una reunión de profesores y estudiantes. Se estaba discutiendo ayer entre los profesores el mismo punto desde las ingenierías y era muy interesante, porque aunque nosotros, los de las ciencias sociales, no creamos que los de ingenierías estén haciendo esta discusión, ayer el punto era incluso llegar a discutir qué es la ingeniería y si efectivamente la ingeniería perdió el norte. Y que infortunadamente lo que estaban diciendo todos estos profesores, estoy hablando que hay representación de todas las universidades en el coloquio, incluso latinoamericanas, y estaban diciendo que era hasta vergonzoso para las ingenierías hoy decir
si la ingeniería era social o no. Entonces me parece muy valiosa la discusión de ayer, porque era darnos cuenta que lo que está en entredicho es la crisis de la educación universitaria, o sea, no es ni la crisis del derecho, ni la crisis de la ingeniería, sino realmente del mundo que se está construyendo por la academia. Claro, hoy no vamos a poder abordar eso ni dar respuestas, pero hacia allá vamos, porque incluso eso se lo podríamos preguntar hasta lo que están haciendo los sociólogos, los trabajadores sociales en campo y etcétera, que también están sirviendo a este tipo de intereses que uno no sabe ya quién finalmente es y cuáles son sus misiones. Había una discusión, para seguir con lo que acabas de decir, y es el término extensión en las universidades. Yo vengo de la universidad privada, entonces digamos la reflexión en la universidad privada es un poco más difícil, porque en la universidad privada pues la extensión incluso, estamos hablando que, para hacer un poquito de claridad en ese término, la educación superior tiene unas misiones, unos fines sustantivos. Los fines sustantivos son la docencia, la investigación, y viene un tema de extensión o proyección social y la internacionalización, ¿sí? Cuando hablamos de extensión, entonces algunas universidades han entendido la extensión como consultoría. Ayer lo discutían incluso los programas de ingeniería, porque una de las grandes debilidades de los programas es que su extensión, entendida en esos términos, es realmente la que tiene más apoyo por la universidad, es a la que más tiempo se le da a los profesores. También hay una discusión interna en todas las universidades, y es con qué tiempo real cuentan los profesores para desarrollar su trabajo con calidad, la atención incluso de calidad que le debemos dar a nuestros estudiantes, la calidad de esa investigación. Pero cuando uno se da cuenta que hay profesores que están involucrados en procesos de ese tipo de extensión, que es igual consultoría, pues esos profesores de alguna manera son, digamos, los que tienen mayor privilegio en el tiempo de que, para esa consultoría sí se requiere más descarga de tiempo. Usted está haciendo tal consultoría con tal empresa, no, ahí sí, digamos, se hace todo. Pero cuando hablamos del otro proceso que es extensión y que realmente era lo que se entendía desde un principio por esa misión sustantiva, es proyección social o la universidad solidaria. Miren, ayer habían términos para ingeniería, decir, la ingeniería era ingeniería para el desarrollo social, ingeniería solidaria, ingeniería humanitaria, ingeniería del interés público, y los mismos profesores de ingeniería decían, qué vergüenza, porque ya ni sabemos cuál es la misión de la ingeniería y no sabemos ni siquiera qué significan esos términos. Y era un diálogo que incluso se estaba haciendo con una red latinoamericana de profesores de ingeniería. Pero eso también le está pasando al derecho y a las facultades de derecho, está pasando en todas partes. Nosotros tenemos también en la universidad una profunda discusión sobre el tema de extensión, o sea, qué estamos entendiendo, porque también la idea de las consultorías se está volviendo como el centro y a lo que más apoyo se le da, y la proyección social viene siendo parte de la responsabilidad social empresarial, y con otro discurso muy perverso, que es el discurso de la innovación. Ya la proyección social no es solo el servicio que le devuelve la universidad a la sociedad, sí, al que incluso pues más en la universidad pública, pero en la privada pues es la base de la educación que nosotros le tenemos que dar a los profesionales. Incluso es el centro ni siquiera pasa realmente por la investigación. Es que ayer discutíamos qué es lo que hace que un estudiante de ingeniería o un estudiante de derecho haga clic cuando se reúne con las comunidades. Esa era una de nuestras preguntas, porque estábamos compartiendo esa experiencia de la universidad que trabaja con comunidades, porque todos los profesores nos estamos quejando de que los estudiantes son apáticos, que eso no les interesa, que si no están en cambio en un proceso de extensión de consultoría, eso sí les va a dar, digamos, más experiencia profesional, etcétera. Pero la pregunta era, ¿qué es lo que hace que un estudiante permanezca en un proceso donde no va a obtener nada? Por ejemplo, en la clínica jurídica que yo dirijo, hay algunos estudiantes que pueden hacer práctica, pero eso no da créditos, yo no califico,
yo no les puedo dar más allá ningún premio, más de que todo el aprendizaje que tienen. Entonces esa discusión la tenemos ya a un nivel macro en la universidad, porque con este discurso de innovación, ya lo que nosotros hacemos en términos de trabajo con comunidades, que no tiene que derivar dinero alguno, que es la universidad invirtiendo en ese trabajo que para nosotros es el centro de nuestra educación para los profesionales, al vincularlo con ese otro discurso tiene que proveer patentes, tiene que proveer algún proceso donde la universidad se pueda lucrar, y así esos procesos de trabajo con comunidades pueden tener apoyo económico de la universidad. ¿Sí entienden un poco para dónde va la cosa? Entonces, ya ni siquiera, o sea, el discurso de la innovación llegó a eclipsar la proyección social. O sea, si usted no le presenta a la universidad un proyecto de trabajo comunitario que no vaya al lado de algo que usted pueda sacar como proyección social o tecnológica, que le dé de alguna manera esa patente, o que le dé, no sé, metodologías nuevas que usted pueda vender, etcétera, entonces eso ya no es atractivo. Hay una profunda crisis de la educación superior, y eso va amarrado al tema en que se metió la universidad en Colombia y lo tocaste ahí por un ladito, del tema de los indicadores también de investigación. Entonces entra la investigación y la innovación, pero innovación vista desde la innovación tecnológica, no la innovación social, pero al servicio de lo social, de las comunidades. No, esa no es la innovación que te da productos. Y la verdad es que ahora las universidades, bueno, yo hablo entonces desde una privada, las universidades le están dando más relevancia a todo este tema de indicadores, porque eso además es importante para su reputación, para su acreditación en calidad, pero olvidan la discusión de lo más importante, y es cuál es el centro, la misión de la educación que se está impartiendo. La pregunta, ¿qué es lo que hace clic en un estudiante que va a las comunidades y que se queda en un trabajo que no le da dinero, que además no tiene ningún otro beneficio en términos de, digamos, de créditos académicos, que es lo que quiero decir? Claro, le da otros beneficios. Lo que nosotros contestábamos, muchos estaban sociólogos, abogados y psicólogos compartiendo con los ingenieros ayer. Nosotros les decíamos, mire, hay dos cosas que nos han contado los estudiantes que parecería si acá hay estudiantes, ojalá nos cuenten. Parecería algo muy extraño, y es, uno, el trabajo con comunidades les ha enseñado a ser autónomos, la autonomía. Por una razón, y aquí yo quiero contestar ya esta pregunta: ¿qué valor tiene el saber de las comunidades? Miren, algunas comunidades no se dan cuenta de la transformación que se surte en un estudiante y en nosotros los investigadores. No tienen idea lo que ustedes pueden lograr, porque en el trabajo comunitario sencillamente se está derribando esa educación autoritaria, enciclopédica, vertical, donde el profesor dicta el conocimiento. Ese estudiante se da cuenta que el conocimiento no viene de Dios y baja por el profesor directamente a él, ¿cierto? Que hay un iluminado, que ese conocimiento puede ser adquirido a partir de lo colectivo, de la construcción colectiva, y que él es transformado y también es un agente mediador de cambio de esa comunidad. Ese, para mí, es el valor más importante de trabajar con comunidad. Ayer lo identificábamos, porque los de ingeniería decían, pero ¿cómo hacemos con estos estudiantes? Y nosotros les decíamos, simplemente expóngalos al trabajo, ellos solos se van a dar cuenta. Cuando usted hace después una autoevaluación o una heteroevaluación, coevaluación con estudiantes, los estudiantes dicen, es que nunca, después de 4 años de carrera, nunca habíamos trabajado algo real donde nos sentimos que sí servimos para algo. Increíble. Además, por ejemplo, en una facultad de Derecho, ¿cuándo van a un consultorio jurídico? En los últimos años. Incluso el consultorio ni siquiera es el espacio, pues el consultorio tradicional. Estoy hablando ya de consultorios que van a territorio, que incluso se insertan más en temas y problemas colectivos, que tienen un trabajo muy distinto. El consultorio tradicional también de las facultades de Derecho es, el cliente trae un problema,
Usted le traslada el problema al asesor, el asesor le dice al estudiante qué tiene que hacer, le da una respuesta y adiós. Ahí no hay realmente un intercambio, ¿sí? Las clínicas jurídicas hace muchos años se rebelaron contra ese proceso de educación, totalmente distinto. O sea, para nosotros ese consultorio tradicional, que afortunadamente ya está cambiando, ya hay muchos consultorios que están haciendo o que se están partiendo de otra metodología, no están llegando a ese punto de encantar al estudiante. Y lo peor es que lo hacemos es en los últimos años, cuando ya tenemos un estudiante frustrado, un estudiante que quiere salir corriendo a estudiar diseño, artes, y no porque eso sea importante, sino porque tampoco la universidad le está dando la oportunidad de ver humanidades, porque nuestros currículos quitaron la gran parte de humanidades. Un estudiante de derecho nuestro no puede ver nada de artes, ¿y por qué no? ¿Sí? Entonces, claro que siente la necesidad vital de irse. Es una crisis impresionante. Entonces, tenemos pocos espacios. Ojalá acá hubiera más profes de clínicas para que les contara que las clínicas somos muy poquitas y somos supremamente reducidas, y que los pocos estudiantes que llegan a nosotros son aquellos unos frustrados, o a veces es porque la única práctica que les da la posibilidad de estar ahí sin dar nada de sí. Eso creen, cuando llegan allá se dan cuenta que es mentira, que realmente son las prácticas que los va a poner a trabajar más, pero es el único espacio vivo que tienen para sentirse que sí están prestando un servicio. Si la universidad reflexionara que esos estudiantes se transforman de esas maneras, les aseguro, pues las universidades y facultades que tienen claro cuál es el servicio o el objeto de los abogados, para qué se están formando, tendríamos estas prácticas desde el primer semestre y no esperamos al final. Entonces, este trabajo con comunidades transforma al estudiante y le está diciendo, usted sí es una persona, agente de cambio, un profesional, mediador de la justicia social. Usted sí lo es. No siga pensando que simplemente es el alumno que no sabe nada, que necesita de un profesor, que además usted imite ese perfil de profesor que tiene. Un profesor autoritario. Por lo general, las facultades de Derecho, el mejor profesor es el que más gana litigios, incluso con empresas guau, quién sabe a qué intereses sirve, y los estudiantes siguen ese perfil, no se dan ni cuenta. Y ellos van adoptando ese perfil, ni siquiera pasa por una reflexión de si yo sí me estoy realmente comparando con quien quiero ser a un futuro, o simplemente el éxito me deslumbró y lo asumo y se acabó. Eso es lo que nosotros le estamos dando a la mayoría de los estudiantes de Derecho. Entonces creo que el valor es incalculable para la academia. ¿Qué estamos aportando nosotros? Entonces, devolviendo la otra pregunta, yo creo que muy poco. Yo creo que la academia en este momento tiene una crisis por todo lo que les acabo de contar, muy poco. Las clínicas jurídicas, con lo que podemos hacer, pues tal vez lo que estamos haciendo es facilitando la voz de las comunidades. Creo que nosotros no estamos llevando soluciones a ningún lado, las soluciones se construyen, ¿sí? Nosotros no tenemos la última palabra. Creo que hoy hablaba incluso con alguien de aquí del auditorio, le decía, mira, lo que podemos hacer nosotros es posibilitar la visibilidad, incluso esos mismos ejercicios, llevarlos a otro nivel, pero en realidad, y ese nivel es ese del que hablaba, la visibilidad, de contar lo que ustedes hacen. Tal vez nosotros con más conocimiento podemos mostrar algunas estrategias, podemos incluso a través de todo el trabajo hecho decir, bueno, qué funciona, qué no ha funcionado y cómo acompañar los procesos. Pero yo creo que en este momento sería muy pretencioso decirles que la academia hace esto, lo otro. Yo soy muy crítica en este momento de lo que está sucediendo, incluso por lo que acabas de decir, porque se está sirviendo ahora infortunadamente a otros intereses, y los investigadores que estamos del otro lado estamos luchando una guerra, unas batallas muy duras dentro de la universidad. Gracias, Erika. Como lo mencionabas y también lo mencionaba Isabel Cristina Zuleta esta mañana en el panel sobre los retos para la implementación del acuerdo de Escazú, hay una especie de cooptación por el conocimiento o una exclusión de las comunidades en la construcción de ese conocimiento o en los procesos técnicos y científicos. ¿Cómo creen que es la forma de fomentar un diálogo horizontal entre las comunidades y aquellos que llevan la vocería de la ciencia, por decirlo así? Le voy a dar la palabra a Angie Ramírez.
lo que tratamos de hacer es como, bueno, capacitar a las comunidades para que estos términos técnicos que nos alejan del resto de las personas pues sean un poco más entendibles y que ellos sepan qué es lo que les están diciendo cuando viene pues el social de el proyecto minero, petrolero, a decirles que el pH, la conductividad, las partículas, bueno, todo eso que es lo que quiere decir. Nosotros lo que tratamos es de hacer esas capacitaciones para que la comunidad, que ellos son los que saben cómo está su territorio, sepan todas esas palabras raras, qué es lo que significan y qué es lo que les quiere decir cuando les dicen, no, es que el agua está súper bien porque tiene una conductividad, tiene un pH de 5 y pues el límite es de 6, está pasando una unidad, entonces pues más o menos que ellos entiendan que realmente no es una unidad, sino que son 10 veces y bueno, cuáles son los límites de estas características que debería tener un ambiente sano y sobre todo también nosotros tratamos de escucharlos porque como les decía antes, ellos son los que saben, ustedes son los que saben cómo está su territorio, si en algún momento presenta alguna anomalía, desde cuándo, por qué se está dando, si algo es normal, en qué épocas. Eso es muy importante para nosotros. Entonces, ¿yo puedo continuar? Sí, claro. Continuando con la primera pregunta de cuál es el papel de los saberes comunitarios en la academia, yo creo que la academia todavía le hace falta despertar bastante y tomar en cuenta todos estos saberes. Realmente no, pues creo que en general no son importantes. Bueno, yo soy geóloga y soy de la Nacional, de la sede de Bogotá, y para mí fue bastante difícil encontrar una forma de enfocarme porque las opciones que me daban era, si quieres hacer tu trabajo de grado, lo haces en minería o lo haces en hidrocarburos. Si quieres hacer otra cosa, pues bueno, entonces, ¿quién nos va a financiar? ¿Y cómo vamos a sacar los recursos? Todo eso es un poco, yo creo que todavía está muy amarrada, es muy dependiente de lo que pasa a nivel de extracción en el país. Ya comentaba la compañera Catalina que, por ejemplo, en la sede de Medellín, pues salió la Facultad de Minas a decir que no podían decir ciertas cosas porque tienen un contrato con EPM. En Bogotá nosotros, el Departamento de Geociencias tiene algunos contratos con Anglo Gold Ashanti, entonces todavía tiene bastante dependencia. A nosotros, y soy consciente de que los que queremos desde la parte como técnica, bueno, desde geología, ingenierías, los que queremos aportar algo a las comunidades con nuestros saberes somos muy pocos, entonces tratamos de hacer un grupo para apoyarnos, aprender de ustedes y también transmitir nuestro conocimiento. O sea, es como una transmisión de conocimiento recíproco. Y ya. No, gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Cecilia Roa, que es parte de ¿Me puedo quitar esto? Bueno, a mí me gustaría abordar esta pregunta. ¿Cómo puede la academia contribuir a la permanencia de las comunidades en los territorios y en la protección del ambiente? Digamos, una cosa importante que yo he visto en mi experiencia como investigadora es que en estos procesos de defensa de los territorios, el acompañamiento que hagamos las universidades y los investigadores cuando las comunidades son cuestionadas o son presionadas por las empresas para aceptar proyectos extractivos, digamos que pues no necesariamente cambia una situación, pero el acompañamiento sí puede llegar a significar cierta seguridad de las comunidades, de cierto respaldo, sentir cierta solidaridad de parte de los académicos que acompañen, que traten de escuchar,
de interpretar y de pronto de visibilizar en esferas diferentes, por fuera de las comunidades, la experiencia pues, que se vive en los territorios. Como investigadora en territorios, por ejemplo, donde territorios mineros, ha sido para mí muy interesante ver cómo la llegada de la universidad en territorios en disputa con el sector privado, digamos que el acompañamiento de la universidad también se disputa. Entonces, en un territorio donde llega la universidad, la comunidad quiere el acompañamiento, pero la empresa también quiere el acompañamiento. La empresa también quiere que la universidad escuche cuáles son los argumentos que tienen y qué es lo que está ofreciendo una empresa en su discurso a una comunidad en un territorio minero. Entonces, pues es muy interesante, digamos, sentir que ese acompañamiento es un elemento en disputa y que las comunidades valoran pues ese acompañamiento porque es una solidaridad que se percibe y es una solidaridad que puede en un momento dado contribuir con determinados argumentos o socialmente, digamos ya en la sociedad grande, el acompañamiento en la defensa de un argumento determinado. Ese es un punto. El otro punto que a mí me parece también que es muy importante, digamos para mí como investigadora, es saber que las comunidades me cuestionan, que las comunidades quieren saber cuál es mi agenda personal cuando yo llego a un territorio. ¿Quién soy yo para venir a ofrecer algo a una comunidad? ¿Yo qué le ofrezco como persona a una comunidad y como profesional? Y eso a mí me gusta que me lo cuestionen porque sé que la comunidad está, digamos, alerta con relación a quiénes son estas personas que llegan a solidarizarse. Es cierto que llegan a solidarizarse o llegan a hacer extractivismo científico, que es una práctica demasiado común y que es una vergüenza para las universidades. Entonces, el mensaje, digamos, que yo percibo muy fuerte es que la sociedad necesita una academia comprometida, necesita personas solidarias que estén del lado correcto de la historia, porque esas son las transformaciones sociales que se van a dar, que se tienen que dar. Bueno, yo quisiera también decir algo. Esto es muy importante porque la academia también se mercantilizó, el conocimiento se mercantilizó, y cuando hablamos de encuentros entre comunidades y academias, lo que sucede, como lo señalaba mi colega, es el extractivismo científico o cognitivo. Entonces volvemos mercancía, los saberes populares, los transformamos en un producto, lo vendemos, obtenemos unos puntos, nos clasifican y hay ahí otro punto de mercantilización. Pues yo pienso, haciendo una relación con lo que era la pregunta en relación con el principio 10 sobre información, participación y justicia, que la universidad puede hacer cosas muy concretas. En primer lugar, reconocer los saberes otros populares diversos. No hay un solo saber y no hay un solo saber en la academia, y hay muchos saberes que tienen que ver con esas relaciones con el territorio. Casi siempre la academia llega al territorio también como un civilizador, con una doctrina a imponer, y ni siquiera pregunta qué es lo que la gente quiere hacer. ¿Para qué quiere una universidad allí? Y ahí hay un principio de respeto que tiene que ser el de la construcción colectiva de esas posibilidades de investigación que pueden resolver problemas o mirar horizontes emancipatorios a futuro, acompañamientos de lucha, porque la academia puede estar en varios momentos. En el de la información es vital.
Imaginémonos una academia comprometida con estos ingenieros, geólogos, distintos profesionales de diferentes áreas, previniendo y diciendo, como se está diciendo estos días, ojo, es un proyecto como este no es científico, tiene estas falencias, tiene estos problemas y puede construir estas alternativas. Imaginémonos que la academia se baja de su pedestal y construye con las comunidades horizontes futuros de vida, de relación con el territorio. Ahí nos damos cuenta que hay muchas cosas que no conocemos y que casi que, como decía Erika, nos toca deconstruirnos y volvernos a construir en esta relación con las comunidades y los territorios. Entonces, hay cosas que podemos hacer, es cuando, por ejemplo, nosotros vamos a San Andrés, al archipiélago de San Andrés, y les decimos hay toda una estrategia de plataformas petroleras marinas, así el gobierno les haya dicho no, miren todo el plan que existe, pilas, hay sísmicas, se viene esto. Nosotros manejamos información que les sirve a las comunidades para prevenir. Los mapas y las cartografías de justicia social como una herramienta, la que maneja el proyecto, por ejemplo, de justicia ambiental de Martínez Alié, que ha sido nutrida por líderes sociales, comunidades, estudiantes, lo que hace es alertar a todos con información muy bien fundamentada, planteando qué es lo que se viene para precisamente reorganizar fuerzas y plantear alternativas. La academia puede contribuir allí, en ese, digamos, nivel del principio de información, pero también hay otro escenario que es muy importante y es el de la construcción colectiva. A veces esto que llamamos participación termina legitimando decisiones ya tomadas y creemos y servimos a veces las universidades para legitimar decisiones de política pública que ya han sido aprobadas. Les fascina a los gobiernos financiar a las universidades para eso. Imaginémonos como Fals Borda nos lo enseñó hace años, construyendo futuros posibles con las comunidades a partir justamente de esos proyectos de extensión solidaria que nosotros podemos producir, y qué tal que no tuviéramos que presentar productos, que el producto fuera la transformación de mundos posibles. En proyectos como los que estamos trabajando sobre alternativas al cambio climático, desde los ecologismos populares, nos damos cuenta que el conocimiento de las alternativas no está en las comunidades, sino en los territorios. Y casi que a veces tenemos que simplemente retirarnos y darles la voz a aquellos que sí saben cómo manejar el agua, cómo reconstruir sus tejidos, cómo preservar las semillas tradicionales, cómo realizar los intercambios, por ejemplo, de esas semillas. Entonces, ahí hay elementos, pero hay otro principio asociado a este principio 10 que es fundamental, y es el de la justicia. En casos como las tragedias que estamos viviendo hoy, o sea, con proyectos en los que ya no le podemos decir no, porque las estrategias de consultas populares ha sido un aprendizaje colectivo latinoamericano. El primer caso exitoso nos lo enseñó Perú con su lucha contra la gran minería, y este ejemplo se llevó al sur de la Argentina y luego lo trajimos en Cajamarca y luego fuimos aprendiendo, y ya la Corte Constitucional nueva, reconvertida, lo aprendió y ahora quiere apretar las tuercas de las consultas populares y cambia la estrategia. Y también tenemos que transformar nuestra estrategia, porque nosotros simplemente no queremos organizarnos en consultas para decir no, queremos construir nuestro futuro, nuestras visiones de mundo, nuestros horizontes emancipatorios en términos de justicia hídrica, justicia alimentaria, etcétera, y muchos tipos de justicia. Y ahí las universidades y estas escuelas clínicas, jurídicas, también tenemos que transformarnos en términos de esas otras construcciones de justicia. Ahí es donde empezamos a construir otro tipo de universidades. Ese es otro reto. Yo voy a dejar
por allí, porque también hay otro punto que me parece interesante con relación a Hidroituango, y no sé si hay algunos de los líderes de Hidroituango aquí entre el público. En esa conversación entre geólogos y líderes, hace 8 días en la universidad empezaron a plantearse alternativas como desmantelamientos, y los geólogos le decían a las comunidades, a los líderes: ustedes explicaron mejor que un curso de geología que yo pudiera decir cómo se comportan los suelos allí. Es decir, hay unos saberes compartidos con base a esa experiencia que, si los ponemos a dialogar, se van produciendo alternativas. Ya se están configurando distintos escenarios, pero los escenarios de la decisión estatal y empresarial están lejos de estas que sí son reales, posibles escenarios de salida a un problema tan grave como el que está ocurriendo. Y ahí la universidad también tiene un papel que jugar. Voy a dejar por ahí para seguir conversando. Es necesario tener en cuenta varias cosas que siempre nos enseñan los mayores, en este caso los mayores indígenas, pero también creo que hay conocimientos o dichos que son reales de aquellos mayores que hacen parte de la comunidad afro, o mayores que se identifican como comunidades campesinas. Y es que siempre ha sido, no particular, sino que siempre hemos compartido ese pensamiento de todo aquel que escucha y entiende la naturaleza es el que sabe cómo protegerla. El que no sabe escuchar y el que no sabe entender la naturaleza, lógicamente va y la destruye. Creo que en este sentido es necesario revisar el tema de la academia, el papel de la academia o el valor que le está dando la academia, el saber de las comunidades, en el sentido de que creo que allí me identifico con algunas cosas que han dicho, y es que la universidad o la academia, si no encuentra un valor agregado en algo que va a hacer en las comunidades, lógicamente no tiene sentido para la institucionalidad. Eso es claro para nosotros. Eso nos ha enseñado a nosotros en muchos de los casos aprender a blindarnos de esas situaciones que se han presentado entre las comunidades. Yo creo que con algunos compañeros en la mañana compartíamos esa posición. Y pues a partir de las experiencias que se han vivido, algunos por lo menos dicen en el caso de Hidroituango, se hace un estudio, pero ese estudio estaba dirigido prácticamente a orientar la realización de una obra, mas no estaba dirigida a orientar a una decisión de si se hacía o no se hacía una obra. Eso es prácticamente lo que nos dice a nosotros que, en términos de la institucionalidad, pues ahí se nos enredan varias cosas. Y el tema de los intereses políticos que tienen las universidades como institución, pero también los intereses económicos que juegan detrás de las universidades. Cuando eso pasa, pues resulta que eso no trasciende de allí. Se queda solamente en esos intereses de los que están detrás de las universidades, pero también de los intereses económicos y políticos de las universidades. Hemos tenido dificultades, y yo en eso creo ser vocero tanto de las comunidades indígenas como de los afros, como de los campesinos, y es que en tanto la política institucional de educación en la educación superior no cambie, siempre nosotros vamos a ser las personas que nos vamos a formar y no a coayudar a formar a una universidad para que enfoque a otros jóvenes hacia la educación superior, sino que ellos son los que nos van a terminar a nosotros cuadriculando. Y cuando a nosotros nos cuadriculan totalmente, entonces ese valor, ese conocimiento, esos principios que están arraigados en las comunidades se van perdiendo, ¿sí?
Otro concepto que existe, y creo que eso lo hemos compartido con las distintas comunidades, es que existe lo que nosotros llamamos la universidad de la vida. La universidad de la vida es la que nos enseña a nosotros caminar los territorios, escuchar los territorios, entender la naturaleza, y eso es la que nos permite a nosotros decir qué es lo que debemos hacer para tratar de evitar desastres a futuro. Cuando uno escucha a los mayores y los mayores le dicen a uno, es que cuando usted camina por el bosque, cuando usted camina a la orilla del río, cuando usted está al lado de los lagos, al lado de los bosques, al lado de los páramos o cualquiera de esos espacios que para cualquier otro mayor, ya sea, como le digo, campesino, indígena o afro, considera que es un espacio sagrado, es allí donde prácticamente aprende a entender esto de cómo es que juega este tema de la naturaleza. Hoy en día nosotros estamos muy metidos en el cuento del cambio climático, entonces es el boom del momento, ¿sí? Hasta hace poco, no diría hasta unos 15, 20 años atrás, las universidades no se interesaban en el tema de la parte ambiental. Sí, esto era un tema que, no, eso es un asunto de allá que miramos a ver si formamos ingenieros agroforestales para enseñarles a sembrar el pino, para enseñarles a sembrar el eucalipto, porque es que eso es lo que genera rentabilidad para las empresas, ¿sí? Después de un tiempo para acá, cuando han ido entendiendo y han ido utilizando han ido interponiendo esos términos de cambio climático, de la alteración de los tiempos y todo eso, entonces resulta que hoy en día entonces ya como que estamos metidos en el cuento, pero ni siquiera para tratar de fortalecer esos pocos espacios que todavía tenemos conservados, sino cómo le sacamos más información a eso, ¿sí? Entonces eso es una situación que prácticamente en el caso de las comunidades es preocupante, porque en la medida en que nosotros veamos a eso que en términos de afuera de nosotros o en términos particulares hacia las comunidades indígenas llaman recursos naturales, pues lógicamente en la medida en que nosotros sigamos pensando que son recursos naturales, pero solamente conceptuamos la primera parte en términos de recursos, pero en términos de la naturalidad no la entendemos, vamos a seguir considerando que lo poco y nada que hay como recursos naturales siempre va a servir para negocio. ¿Ya? Entonces ese es un asunto que nosotros hemos trabajado, hemos mirado en todo este tiempo que venimos nosotros de lucha desde la base de la organización con las comunidades, tratando de reflexionar, tratando de entender. Quisiera como responder un poco así de manera general frente a qué valor tiene el saber de las comunidades para la academia. Les decía yo que cuando uno recorre el territorio uno aprende a entender qué es lo que hay. Y ese término aplicado, ese término de la academia, implementado en las comunidades, de que es el saber de algunas personas que se han formado en las universidades, es totalmente equivocado. Porque es que cuando uno habla de la universidad de la vida, allí hay un espacio académico. Cuando uno habla de la universidad de la vida, esa universidad de la vida tiene una pedagogía. Cuando uno habla del espacio territorial, sin decir que sea la institución, es el espacio que nosotros nos permite formar. Entonces, allí están arraigados una serie de valores, de principios, que en la medida en que nosotros vamos trasladando, o las instituciones van extrayendo todos esos valores y principios, y conceptuándolos desde sus conceptos,
lógicamente que eso se va a ir perdiendo. Entonces, cuando hoy nosotros hablamos de que es necesario rescatar los valores, los principios que nos han inculcado a nosotros desde niños, pues es eso, el respeto hacia la naturaleza, entendiéndola, ¿sí? En ese sentido, lo que uno encuentra es que por lo menos la academia o las instituciones no valoran no tienen claro ese valor que es el respeto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que lo que hay y lo que pueda yo extraer sirve, y lo que el indio, el campesino, el afro conoce, ese no me sirve porque ese no tiene ningún otro valor agregado. Entonces, esas son situaciones que tenemos que ir superando, si en algún momento, porque es que, bueno, escucho un discurso hasta bastante bonito, ¿sí? Y uno dijera, caramba, si yo en el Cauca estuviera al lado, rodeado de las universidades, tanto del Valle como de la del Cauca, o todas esas universidades que están acentuadas ahí cerca de mi municipalidad, tuviera al menos ese discurso, uno podría interlocutar. Pero cuando a uno le llegan con un discurso totalmente técnico, totalmente alejado de ese concepto de la comunidad, pues entonces uno dice, aquí yo no puedo decir nada, porque entonces como que el que sabe es la otra persona. Eso como en relación a la primera pregunta, no sé si en algún momento respondo. Gracias. ¿Cómo creería usted que debe ser la entrada de sus grupos de investigación a las comunidades? ¿Qué tipo de valores rescataría que deberían ser como obligatorios y necesarios para que las comunidades no se sientan invadidas en el momento de esa integración? Bueno, creo que las herramientas están dadas, y en la medida en que las herramientas estén dadas y nosotros y la academia o nosotros desde distintos espacios de formación no entendamos cuáles son esas herramientas que nos permitan a nosotros interlocutar como se dice, de tú a tú con las instituciones, pues lógicamente las universidades van a llegar con su discurso y van a terminar envolviendo a las comunidades. Entonces, ¿qué es lo primero? Entender eso. Entender de que cuando nosotros estamos hablando con la autoridad indígena, cuando estamos hablando de el Consejo Comunitario Afro, por ejemplo, o estamos hablando con distintas comunidades, organizaciones que orientan a distintas comunidades, puede ser incluso la Junta de Acción Comunal de X Vereda, desde que ellos entiendan y tengan claro eso, pues lógicamente que vamos a poder entrar como a hablar, pero teniendo en cuenta ese valor que es el respeto, ¿sí? Y les decía, no se trata de llegar y sobreponer, se trata de dialogar, se trata de interlocutar, ¿sí? Hay un conocimiento, hay una sabiduría que está allí plasmada dentro de la comunidad, está dentro del territorio. Entonces, el respeto hacia esa sabiduría, hacia ese conocimiento que está allí, es la que nos permitiría a nosotros, pues como interlocutar de manera igualitaria, ¿sí? Gracias, Rafael. Vamos a darle la palabra al público, entonces hacemos un llamado. Primero, Lina Fernanda Pavón, delegada de la campaña de agua y agricultura, sí, petróleo y minería minera. Bueno, pues buenas tardes para todos y para todas. Mi intervención la hago no solamente desde mi organización, sino desde
todos los facilitadores y facilitadoras jurídicas que nos encontramos hoy aquí. Y es un poco complementando lo que dice el compañero. La academia realmente, aunque ustedes reconocen la falencia que tiene en el tema de incidencia en las comunidades, no se ve, digamos, el cambio o la intención de aportar en efecto a los procesos comunitarios. La academia deslegitima y no reconoce los saberes populares y ancestrales que tienen las comunidades para la elaboración, proyección y aprobación de estos megaproyectos. El caso de Hidroituango es uno, pero es que todos los megaproyectos que tiene el territorio colombiano han sido aprobados y han sido de alguna manera apoyados por la academia. En muy pocas ocasiones, que digamos son espacios como este en el que nos encontramos hoy, con el apoyo del CAJAR, de Terrae y de organizaciones que no son específicamente la academia, pero que sí están complementadas con académicos, es donde uno encuentra ese apoyo. Pero externamente, desde la universidad pública, desde la universidad privada, se ve y se evidencia profundamente esa brecha social que existe, en que aún ven al campesino, al indígena y al afro como una persona en efecto ignorante, sin conocimiento, deslegitima nuestros saberes ancestrales sobre el uso del agua, sobre el uso de la semilla, cuándo se siembra, cuándo se cosecha, los calendarios solares y lunares que tenemos. Las comunidades conocemos con profundidad nuestro territorio y la academia debe, antes de ejercer un dictamen científico o académico sobre los proyectos, sobre los estudios ambientales o de impacto ambiental, debe consultarlo, socializarlo y esperar que la comunidad lo apruebe. Es decir, es un proceso que debe ir de la mano. En el segundo aporte, que es muy importante, el valor científico, el valor que le da el saber científico de las comunidades. La ciencia, como lo decía Isabel esta mañana, es un abuso de poder también. Eso es lo que han hecho las instituciones, la academia y los científicos, abusar de eso para extraer nuestros territorios, para explotar nuestros conocimientos y para legitimizar nuestros procesos. Invitamos a que la academia como universidad y como institución haga convenios con los procesos comunitarios que hay en los territorios para que se hagan procesos de tesis, puede ser de pregrado, de posgrado, pero donde haya un convenio en efecto escrito y digamos legal que beneficie el proceso comunitario. No solamente que el chico fue, hizo su tesis y se fue, dejó a la comunidad ya envalentonada de que, ay, sí, vinieron a hacer la investigación, nos van a ayudar, nos van a visibilizar la problemática, y no. Salen y se van y nunca vuelven. Por mucho hacen una pieza gráfica que difunden por redes sociales, pero que nunca llega a los verdaderos medios de comunicación. Es un gran aporte que la institución tenga en cuenta que queremos que nos visibilicen y que no nos usen. Listo. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Marlene Arévalo, vengo de Guamal, Meta. Para nosotros, pues ya afortunadamente tenemos docentes que están sensibilizados con nuestras causas, pero como lo decía la compañera, nosotros hemos sido mercantilizados nuestros conocimientos porque han pasado por nuestros procesos. Hablo de los procesos de todos los facilitadores jurídicos que estamos acá. Llegan alumnos a hacer tesis, inclusive de universidades que han mandado alumnos con intercambios de otros países, de Bolivia, de Ecuador, han llegado a nuestros territorios, han sacado la información, como decían compañeras, hasta gallina les hemos matado, les hemos dado sancocho, y nosotros no hemos tenido retroalimentación de nada de lo que se ha hecho en estos procesos. Para nosotros es importante que ustedes que están sensibilizados por lo menos le exijan a sus alumnos que nos den una retroalimentación de en qué terminan estos procesos o estas tesis que desarrollan y si finalmente les sirve de algo a la academia para mejorar
los territorios y la permanencia en los territorios y para mejorar los procesos que nosotros estamos llevando en los territorios de defensa como defensores del medio ambiente. Pero también es importante, y lo hablábamos ayer con nuestros compañeros facilitadores, que ustedes manifiesten una posición frente a cómo se va a desarrollar en esta coyuntura política, la posición política de las universidades, porque es que a veces ni siquiera es problema de los docentes, sino que todas las universidades, independientemente de cuál sea, si es pública o privada, tienen unas posiciones políticas que no dejan que los alumnos y los estudiantes o los docentes vayan más allá y lleven al territorio los conocimientos que nosotros necesitamos. Esto acompañado, como lo decía un compañero, de la corrupción que se está generando con todo el tema extractivista desde la asignación o la designación de los rectores en el caso específico de las universidades públicas. Nosotros tenemos temas en que las universidades sí han tratado de contribuir con el desarrollo de la permanencia en el territorio, y yo ayer ponía un caso como por ejemplo la Universidad de Los Llanos, que hizo una maestría en desarrollo ambiental que duró más o menos 1 año y medio, fueron más o menos 35 estudiantes de la maestría financiada por Ecopetrol. De allí sale un documento que se llama Visión Orinoquía 2030, que no fue socializado con las comunidades, pero que logró determinar que el uso del suelo de la Orinoquía es agropecuario, no es petrolero, que es lo que nos quieren meter por los ojos la industria a nosotros. Básicamente eso, muchísimas gracias por el acompañamiento. Quiero aquí dar un reconocimiento a las compañeras de Terrae, ellas estuvieron en el proceso nuestro y también vimos cómo la industria las descalificó en su momento, pero gracias a ellas y a que las comunidades estuvieran unidas en ese momento, yo no sé si ellas saben, no se perforó esa plataforma, pero no la corrieron 300 metros, que es el mismo acuífero. Muchas gracias. Vale, buenas tardes. Yo soy Robinson, facilitador jurídico del sur del Huila y obviamente formado con el CAJAR. Tengo un montón de problemas en mi cabeza dando vueltas desde que los estoy escuchando esta mañana y por supuesto quiero sacar un poco de esto con respecto a la academia, con respecto a los ingenieros, y quiero empezar, para que se entienda mi pregunta, poniendo como una especie de ejemplo de lo que está pasando. Yo me hago la pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos, cómo es que la ingeniería puede poner un muro que supera los 100 metros en unos lugares, los 200 en otros, para detener un río, sin tener en cuenta que al detener ese río también está deteniendo las subiendas y que eso hace que miles de campesinos que viven de la pesca empiecen a tener problemas de hambre absoluta, ¿sí? Problemas económicos grandísimos en todas las partes o en todas las zonas del río, porque por supuesto ustedes saben que las represas se están llevando a cabo en todo el río, y puedo ser un poco específico en ese tema. El plan maestro para el río Magdalena contempla solamente en la parte, en nuestro sur del Huila, o en la primer parte, en el Alto Magdalena, contempla 9 represas, ¿sí? Eso es increíble. ¿Cómo la academia puede ir y hacer un estudio para ENGESA en el Huila, en el cual justifica lo que está pasando con los peces? Y entonces mi pregunta termina siendo, ¿de verdad la academia solamente tiene esos problemas que estamos mencionando hoy? Porque para mí tiene otro, y yo creo que esa es mi pregunta. ¿Cuándo van a hablar de ética en la academia? ¿Sí? ¿En qué momento
le cerraron la puerta a la ética y a los valores y le abrieron la puerta a la corrupción y, como lo decía una de las compañeras, al triplicar sus sueldos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el problema, que además también es el mismo problema político, además también es el mismo problema en el gobierno nacional, más allá de todo, es de ética y valores. Eso por un lado. Y para aportar un poco sobre la pregunta que le hacían al compañero, cómo deben llegar las academias o cómo debe llegar la academia a nuestros campos, bueno, ha venido haciéndolo de muchas formas y muchas veces, ¿no? Pero yo creo que lo primero es no llegar como academia, ¿sí? Primero deben llegar como seres humanos. Y segundo, deben llegar no creyéndose que cayeron del cielo, ¿sí? No creyendo que vienen de otro planeta, sino que deben llegar entendiendo primero claramente, ¿sí? Conscientemente, y para meterle algo de romanticismo, entendiendo en sus corazones que son parte del lugar al que van, son parte de la montaña, son parte del agua, ¿sí? Que cada sustancia, ¿sí?, que produce cualquiera de nuestras plantas, cualquiera de nuestros ecosistemas, y me estoy contradiciendo cuando digo nuestros ecosistemas, porque yo no sé dónde comienza un ecosistema y termina el otro, ¿sí? Pero es muy claro que el planeta está todo conectado y terminamos siendo un solo ecosistema o un solo lugar, pero sí quiero dejar muy claro, deben llegar como seres humanos y como parte de, y no como llegaron los españoles aquí. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la señora. Bueno, buenas tardes, yo soy Daniela Salamanca, soy estudiante de aquí en la Universidad de los Andes, pero también tuve la oportunidad de hacer una movilidad en la Universidad de la Nacional y, no sé, respondiendo como grandes cuestiones de este debate y respondiendo también a tía Erika, que preguntabas mucho como qué piensa un estudiante. Yo siento que, pues por mi parte, me siento como un poco frustrada y me cuestiono mucho acerca del papel de la academia, porque yo le hago una crítica a los Andes y pues también se la hice a la Nacional cuando fui, es que se aleja mucho a la realidad, y la realidad como Colombia, heterogénea y todo eso. Entonces siento que hay una fragmentación, y más los que estudian por lo menos en los centros urbanos, de no reconocemos nuestro territorio, y claramente cuando pues no se reconoce el territorio no hay apropiación. También siento que la academia no le da importancia que debería a los estudiantes. Entonces obviamente si el estudiante no es sensible frente a las problemáticas actuales, porque realmente no es que sea apático, solo que no las conoce, o sea, no sabe que hay una lucha de territorio y todos estos conflictos socioambientales, entonces la universidad tampoco, la academia tampoco le da la importancia que debería tener. Ya no vemos trabajo de grados o tesis de campo y que sean reales, que pasen como de un papel, y pues si no hay líneas de investigación como reales, no se pueden articular la academia como un ente orientador de política pública, que es como debería ser. Entonces yo siento que, o sea, la raíz del problema radica en eso, que estamos como fragmentados y no reconocemos nuestro territorio como heterogéneo y como todos estos problemas que abarca. Y también pues en la coyuntura que estamos actualmente de posacuerdo, no somos conscientes que es realmente algo histórico y que la academia debería tener también un papel fundamental en todos esos aspectos. Entonces pues quería pues compartirte eso. Gracias. Que solo pasemos el micrófono y grabar.
Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, pues agradeciendo el espacio de reflexión que aquí se plantea. Yo quiero dejar unas palabras para matizar lo que he escuchado en la mesa, y es precisamente que toda la academia no es homogénea, no toda es igual. Yo quiero hablar de una experiencia en particular que nos permitió movilizarnos a muchos estudiantes jóvenes y hacer acompañamiento en las comunidades. Esa experiencia es el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, del Instituto de Estudios Ambientales. Existe a través de una plataforma que se hace pública, y empezamos, digamos, a concurrir a eventos y a hablar formalmente como observatorio hace ya año y medio. Pero este es un observatorio que existe desde el 2013, sin financiación, y con la participación de muchos estudiantes conscientes y comprometidos de la realidad del país, ¿sí? Entonces, de manera que los profesores tienen un papel esencial motivándonos, ¿sí? Porque allí fueron nuestros docentes los que dijeron: tienen que salir de sus espacios de confort, de sus zonas de confort en Bogotá y de sus realidades que no se acercan al país, frente a lo que decía la persona que me antecedió. Entonces, sí es posible, ¿sí? Entonces, no quiero que nos vayamos con ese imaginario de que la academia, aun cuando ha tenido unos fallos sistemáticos, ya lo han señalado acá las panelistas y el panelista, pues no todo es eso, ¿sí? Esta iniciativa existe, como les comentaba, desde marzo del 2017 oficialmente, cuando venía 4 años atrás construyéndose. ¿A qué nos hemos dedicado? A sistematizar de manera juiciosa todo lo que ocurre en los territorios a través de unos conflictos ambientales en específico. Entonces, les hablo desde 2 experiencias en las que la comunidad, como ustedes lo han expresado también, es quien nos dirige la ruta de la investigación. ¿Por qué? Porque la comunidad ha recopilado a través de derechos de petición, ¿sí? A través de todas las audiencias o todas las exigencias a las instituciones, qué es lo que pasa en el territorio, ¿sí? Nos lo ha entregado y nos ha dicho: por acá es la ruta. Nosotros lo sistematizamos, lo ponemos de manera ordenada en una plataforma para que también sirva como una visibilización de ese conflicto, ¿sí? Y procedemos a hacer una interpretación de lo que creemos le pasa a esa comunidad. Entonces, ahí van los casos. El Calandaima es un río en Cundinamarca, cercano a Biotá y al colegio, unos municipios cercanos a Bogotá. Fueron las personas las que nos allegaron esta información, y en un intercambio, en un diálogo permanente, ajustamos toda esta interpretación que hicimos, ¿sí? Segundo caso, minería en el suroeste antioqueño, y empezó muy fuerte, más o menos desde el 2012, a posicionarse como una actividad económica, ¿sí? Una vez nos acercamos, tuvimos la realimentación del COA, que es el cinturón ambiental, es la organización que intenta la protección de esta zona, de manera que se pueden hacer diálogos de saberes. En tercer lugar, comunidades en el Ariari, Meta, están organizándose como un observatorio, ¿sí? Porque ellos mismos dicen: podemos nosotros investigar y hacer la observación. No sé si de pronto la compañera sepa, ¿sí? Nosotros, ya, si quieres yo ya termino para no cortar la idea. Sí, no, ahí no tengo idea de cómo sea el funcionamiento. Simplemente quiero decir que pueden darse esas experiencias, ¿sí? Sería muy difícil y muy triste homogenizar todo y decir: la academia no sirve de nada, ¿sí? Porque hay academia que en este país está en este momento pensándose cómo construir paz. Yo simplemente quería dejar matizado como ese aspecto e invitarlos a que consulten la plataforma. Se encuentra de manera muy sencilla. Ustedes ponen en Google Observatorio de Conflictos Ambientales Universidad Nacional y ahí los redirige, ¿sí? Esa plataforma no está escrita en piedra ni hecha en piedra, está para construirla entre todos y todas. Entonces, esa invitación, simplemente pues, quería dejar eso como en el aire. Gracias. Pero espérate, no sé, Buenos días, tardes. Bueno, más que intervención es un saludo solidario
saludo solidario. Me presento. Soy Fabián Leonardo, politólogo Unicauca. Un saludo fraterno a los compañeros del macizo. Tuve la oportunidad de muchos años en Yacuanas, en La Herradura, todas las veredas del macizo. No, y en Cajibío también. Bueno, y el saludo solidario también a panelistas, mujeres, que eso es lo que necesitamos en nuestro territorio. Las mujeres es el centro de nuestro territorio, nuestros territorios. Y la universidad, la academia, es un espacio de lucha. Nuestros territorios son espacios de lucha. Las cárceles son espacios de lucha, porque hoy día hay compañeros que están encerrados por minería ilegal. También vale la pena recordar que hace 2 días fue asesinado Jaime Hidrobo, exconcejal de Balboa, miembro de la COCAM. En Colombia, o por lo menos en nuestro suroccidente, en el macizo, desde la sierra, pasando por Almaguer, La Vega, terminando en San Pablo, Nariño, hay asesinatos, amenazas, hostigamientos sistemáticos. Muchas veces se denuncian, otras veces no. Seguimos en la lucha, y desde la academia, desde las calles, desde nuestros territorios, vamos a seguir resistiendo y ni un paso atrás. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. También hago parte y pues estamos, digamos, siendo voz, muchas de las que estamos acá, de los facilitadores y facilitadoras jurídicas y socioambientales que hemos venido construyendo procesos para la defensa y la permanencia en los territorios. Quiero complementar algo que nombraron las compañeras ahora y que lo conversaba ahora con otra facilitadora. Tiene que ver tanto con el panel de la mañana, que pues algunas estuvieron en la mañana y ahora, como con el de ahora, y es el uso de un discurso técnico aún para quienes estamos acá. Es decir, muchos de las personas que estamos aquí, pues defendemos el territorio, tenemos unos conocimientos y unos saberes, ¿cierto?, para la permanencia, para la defensa y demás, pero también puede que muchas y muchos de nosotros ni siquiera tengamos la comprensión del discurso que ustedes utilizan, aunque intentan, o sea, reconozco, hacen el ejercicio de intentar ponerlo de la manera más, digamos, comprensible posible. Pero creo que uno de los debates también que se planteaba en relación ayer y a hoy tiene que ver con los abusos del poder y cómo esos abusos del poder son abusos que se dan también como abusos del discurso. Y en esos abusos del discurso nombrábamos como estos abusos, estos lenguajes a veces técnicos que llegan a nuestros territorios y que se hacen casi incomprensibles para poder analizar ese tipo de impactos ambientales. O sea, que los vivimos, pero en términos técnicos me refiero, o sea, que es lo que está pasando en términos técnicos y que es necesario traducir esos lenguajes para que cada vez más las comunidades y quienes defendemos los territorios pues podamos tener también mucha mayor claridad en esa medida. Por otra parte, digamos que esa relación coincidíamos, ayer hablábamos un poco como, bueno, ¿qué vamos a plantear? Un poco de manera conjunta, y uno de los aspectos que decíamos es también cómo seguir construyendo ejercicios horizontales, ejercicios de construcción colectiva. Validamos que es un saber científico que es importante, pero también es importante el saber popular, el saber de las comunidades, como ustedes lo dijeron. Sin embargo, eso no se puede quedar solo en un ejercicio de la voluntad, sino que tiene que trascender también a unas acciones que permitan que ese que se reconoce desde los saberes populares pueda ser un ejercicio de validación de esos saberes desde la academia y quizás de reconocimiento casi que como co-investigadores. Es decir, si se reconoce a las comunidades y a los procesos territoriales como saberes ancestrales, saberes importantes en la relación de la protección del territorio, pues que también puedan ser incluidos en estos ejercicios de construcción investigativa, no solo como el
sujeto, objeto que se investiga, sino también como una investigación colectiva, que ahora hablaban de falso borda, pero importante también que las propias comunidades y procesos pudieran aparecer como co-investigadores. Eso no necesariamente va a validar, es decir, las comunidades y los procesos territoriales son válidos independientemente de si la academia los valida, pero eso sí puede servir a la hora de dar algunos debates frente a las empresas y frente a las entidades, frente a los medios de comunicación que llegan a nuestros territorios. Y por último, quisiera también pensar o preguntar más bien cuál es el rol y el papel de la academia. Pues ustedes han dado algunos elementos, pero esa academia en general también, en términos del análisis, la problematización y la visibilización de los abusos del poder que sufrimos los defensores y defensoras de los derechos humanos y derechos ambientales, y qué está sucediendo tanto en la problematización interna. Por ejemplo, ahora el acuerdo de paz está en riesgo, pero eso no significa solo un problema entre actores armados, lo sabemos, sino que eso va a tener unas implicaciones ambientales, y la compañera lo decía esta mañana. Frente a eso, ¿cuál es el rol en esa problematización, en ese análisis, pero también en esa visibilización, en cómo se posiciona una universidad de cara a la sociedad diciendo está pasando un asesinato sistemático de los líderes y lideresas sociales, y cuál sería el rol como tal en ese sentido? Muchas gracias. Gracias. Una intervención más y solo. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes a los panelistas. Mi nombre es Natalie Julio, yo vengo en representación de la Corporación de Laboratorio del Campo, que es una corporación que fundamos con varios jóvenes científicos y artistas que queremos llevar arte y ciencia a las zonas de frontera agraria para viabilizar los proyectos de comunidades como a las que ustedes pertenecen. Yo quería hablar porque, bueno, en primer lugar porque quería felicitar a todas las personas que organizaron el evento y a las personas que hoy expusieron. De verdad, para mí fue muy enriquecedor venir, y en especial porque me encontré con muchas personas queridas acá. Y en segundo lugar, porque yo siento un poco con tristeza que a veces nosotros tenemos miedo de hablar directamente de cuáles son las causas reales de los problemas que nos aquejan hoy en día, ¿sí? Digamos que durante todo el evento, durante todo el desarrollo del evento, muy pocas personas hicieron mención a la razón real de los problemas ambientales que no solo hay en Colombia, sino en el mundo, que es básicamente el modelo económico sobre el cual hoy nosotros estamos organizados, ¿sí? Si nosotros no entendemos que la mayor parte de los conflictos ambientales devienen del modelo económico que están adoptando los gobiernos, no solo los latinoamericanos, sino todos los gobiernos en el mundo, y el lugar que ocupamos precisamente en esa geopolítica mundial en el que nosotros somos un país productor simplemente de materias primas y hoy básicamente de minerales, no vamos a poder realmente solucionar esas problemáticas. No vamos a poder de verdad garantizar que las comunidades sean realmente soberanas sobre sus propios territorios. Y digamos, respecto a eso, sí, efectivamente, la universidad perdió su rumbo totalmente y hace mucho tiempo. No todos los jóvenes queremos cambiar eso, pero institucionalmente las universidades perdieron, y no solo las universidades, todas las instituciones, las estatales especialmente, perdieron el rumbo hace mucho tiempo, ¿sí? La discusión acá es que eso no lo vamos a poder corregir si nosotros no nos damos ya un debate serio sobre ese modelo económico y sobre a qué tenemos que transformarlo. Que desarrollo no puede ser igual a extracción, ¿sí? Que desarrollo no puede ser igual a cianuro en los ríos, sino que nosotros tenemos que sentarnos a pensar ya digamos, una propuesta de viabilización económica hacia otro modelo, que si no queremos pues que sea el socialista, el comunista, pero que sí hay posibilidades precisamente desde la ciencia y la tecnología, desde el arte y desde el diálogo de saberes con las comunidades, de construir otro modelo económico que de verdad no sea por lo menos más equitativo. Y en eso yo también los quiero invitar, porque soy gestora especialmente de este tipo de economía, a que empecemos a pensar en las economías cooperativas y las economías solidarias, porque yo también creo que a veces las utilizamos mucho de nombre,
pero en realidad no entendemos ellas qué significan, ¿sí? Digamos que la apuesta que nosotros ahorita estamos dando es viabilizar los proyectos de las comunidades hacia este tipo de organizaciones solidarias que no son capitalistas porque no tienen un dueño, sino donde toda la comunidad, digamos, garantiza su soberanía alimentaria y su sostenibilidad a partir de un proyecto que piensa en el territorio y que piensa en las necesidades de la sociedad que habita allí. ¿Y por qué los invito a pensarse en específicamente este modelo? ¿Sí? Los invito a que lo pensemos porque hoy, para que lo puedan consultar, la revista Voces sacó un artículo muy interesante sobre las comunidades campesinas que habitan la zona de Santurbán. Las comunidades campesinas allá votaron por Duque. Y no porque fueran engañadas y no porque fueran ignorantes como la gente en la ciudad piensa. Ellos votaron con Duque completamente conscientes que si ganaba Petro o que si ganaba un candidato alternativo, la posibilidad de ellos, o más bien el mecanismo económico que ellos utilizan para poder vivir, que es la minería ilegal pequeña, desaparecía. Y que ellos no tenían entonces qué comer, porque además estaban en una zona delimitada como páramo que no se puede cultivar. Entonces, si nosotros no le damos solución y sostenibilidad económica a las comunidades, es imposible solucionar nuestros conflictos ambientales. Tenemos que ligar esas dos cosas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alfonso Victoria, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estudié también en esta universidad y a raíz de de los comentarios que han hecho las compañeras y compañeros esta tarde, pues yo me sumo a esas voces, pero también quiero poner en contexto. Yo pertenezco a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPO, de la directiva de mi universidad. Y allá hemos venido, de alguna manera, emprendiendo una campaña contra lo que nosotros llamamos el extractivismo académico. Es decir, no solamente extractivismo de carácter multinacional, sino que también hay una tarea, digamos, utilitarista por parte de algunos docentes y algunos grupos de investigación. También me sumo lo de la compañera, digamos, para matizar este asunto. Desde la década pasada, si vamos a hacer un poquito de historia presente, estamos asistiendo a un fenómeno que también ustedes lo conocen, que es la desfinanciación de la universidad pública y también a la desfinanciación de la investigación por parte del Estado colombiano a través de Colciencias. ¿En qué están quedando los grupos, profe, de investigación en A, en B o en C, los grupos de investigación de nuestras universidades públicas? Yo hablo por las públicas, en que su margen de maniobra desde el punto de vista de poder aspirar a ejecutar proyectos, pues tanto en las universidades como por Colciencias se ha reducido, y sobre todo en el componente, profesora, en el componente social, ¿sí? ¿Esto qué ha llevado? ¿A qué ha llevado multinacionales en la Universidad del Tolima, la Universidad del Quindío, hablo por mi territorio, Universidad de Caldas, Universidad Tecnológica de Pereira, a ser prácticamente cooptadas por las multinacionales? En el 2009, aquí hay una alumna, exalumna nuestra, bueno, alumna todavía, dimos un debate en un consejo de facultad ampliado, porque la multinacional Anglo-Gola Chanti, ¿cierto?, pasando por encima de todos los, digamos, mecanismos, ¿cierto?, de contrapesos de una universidad y de la autonomía de los departamentos y de la misma facultad, el rector de ese entonces firmó un convenio, ¿cierto?, para hacer, a través de un grupo de investigación de aguas, hacer un tema de trabajo de campo previo a un proceso que hoy está poniendo en aprietos a cientos de campesinos en la vereda de Miraflores. Comunidad que ya había sido azotada, ¿cierto?, por la violencia paramilitar al inicio del gobierno de la seguridad democrática. Durante 3 años fueron asesinados cerca de 131 campesinos, ¿cierto?, y más de 20.000 desplazados. Espero que el Centro de Memoria Histórica publique un texto que se hizo alrededor de eso. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Estamos impugnando a los comités de bioética de las universidades. Le estamos diciendo a nuestros representantes, ojo con lo que ustedes están
suscribiendo, ¿cierto? Los proyectos que llegan, que más que proyectos de investigación, ojo, son proyectos de consultoría. Ese es un mecanismo para la privatización del conocimiento. ¿Sí? Es decir, poner con recursos públicos, profesores que son formados, ¿cierto?, con recursos públicos al servicio de intereses supranacionales. Eso nos parece, desde el punto de vista incluso más que ético, jurídico, un asunto mucho más delicado. ¿En qué estamos en este momento? Con comunidades indígenas, por ejemplo, de Río Sucio, el resguardo de San Lorenzo, que ustedes lo conocen, que también, digamos, va a entrar en una disputa muy fuerte en defensa del territorio por el tema, digamos, del agenciamiento multinacional en el Alto Occidente de Caldas. Estamos llegando a acuerdos para que los estudiantes puedan hacer su trabajo de campo, ¿cierto? ¿Cuáles son los acuerdos que estamos llegando con el Cabildo? Compartir saberes, ¿sí? Es decir, ustedes a qué vienen, ustedes qué pueden aportar y qué podemos aportar nosotros. Y en otras comunidades de la cuenca media del río Tun, esto lo pongo, digamos, también como a disposición de los compañeros, estamos llegando con el profesor Guillermo Castaño, que ha venido liderando ese proceso, a la concepción del territorio escuela. Es decir, esto replantea por completo cuál es la función en este momento neoliberal de la universidad pública en Colombia. Es decir, ¿para qué la universidad pública? Donde se forman, ¿cierto?, hijos e hijas de estratos populares, al menos en el territorio del que yo vengo. Entonces, territorio escuela lo que busca es generar procesos, ya alguien lo mencionó acá, de diálogo de saberes, ¿cierto?, pero también compartir esos saberes para tratar de impugnar o neutralizar lo que llamamos el extractivismo académico. Recientemente, mis estudiantes de un seminario de práctica ambiental, yo los invité a que compartieran, realimentaran, alguien utilizó ahora, tú utilizaste esa expresión, ¿cierto?, lo que ellos habían indagado alrededor de un megaproyecto que fue la instalación de unas torres para la expansión energética de la empresa Energía de Bogotá, un tema que ustedes también tal vez lo conocen y que ha generado, digamos, procesos de resistencia y que ha buscado de alguna manera, ¿cierto?, vincular a la academia, como lo han hecho algunos antropólogos de manera aislada y obviamente algunos profesores que tienen incorporado, digamos, en su quehacer digamos, un papel, una actitud ambientalista frente al conflicto. Entonces, territorio escuela, intercambio de saberes como mecanismos, pero ojo, no son políticas de la universidad, son iniciativas de docentes y también de nosotros como profesores asociados, como profesores vinculados a una organización sindical. Y termino con lo siguiente. Me parece que es muy importante que tengamos en cuenta, y esta mañana lo mencionaron acá, sobre cuál es el papel de la academia, digamos, en el conflicto. Yo creo que es un proceso, finalmente, también lo digo con toda responsabilidad, de resistencia epistemológica. Es decir, no es una actitud neutral, como a veces las directivas de las universidades están invitando, es decir, tenemos que ser neutrales, no, es un tema de resistencia epistemológica y afortunadamente en el estudiantado, lo digo por mi universidad también, encontramos estudiantes de pregrado y posgrado que no son ajenos a las comunidades, que pertenecen a las comunidades. En mi universidad, como seguramente en otras universidades, hay cabildos indígenas universitarios, y desde esos cabildos indígenas universitarios y de comunidades afro también, lo que se ha buscado es que los muchachos hagan sus tesis de grado en función también de las problemáticas que están enfrentando las comunidades de donde ellos pertenecen y donde seguramente van a desempeñarse mañana, ¿cierto?, como gobernadores indígenas o como autoridades o como personas, digamos, que tienen alguna responsabilidad política en la comunidad. Y termino con esto. Yo creo que la privatización, ¿cierto?, de las universidades también está llevando a lo que alguien mencionaba esta mañana, a la despolitización de su actuación en la esfera pública y en la esfera académica. Me parece que ese es uno de los grandes riesgos, porque eso finalmente está llevando a que la empresa privada, las multinacionales, ¿cierto?, coopten, ¿cierto?, trafiquen, manipulen y casi que estén de alguna manera metiendo sus manos, lo digo de la mejor manera, en algo mucho más grave, en el perfil, en los currículos. Este es un debate que estamos dando, ¿cierto?, en algunas universidades,
pero lo digo, no es el consenso, son voces aisladas, pero también hacen parte de las voces de la resistencia en Colombia. Muchas gracias. Como lo habíamos planteado, la universidad es un escenario de lucha por diferentes visiones del mundo, pero eso no significa que la universidad tenga una herencia y una tradición colonial, y que tenga además como una de sus expresiones más dominantes el modelo de desarrollo como esa guía la cual todos los estudiantes, profesores supuestamente conducirán a una sociedad, a un nivel de civilización. Bien, ese esquema es el que está en crisis. Ese esquema, además patriarcal, muy patriarcal, del cual hemos hablado, es una expresión del poder político a nivel de nuestro país y contra el cual estamos luchando dentro y fuera de las universidades. En segundo, y eso significa que se expresa a veces o casi siempre, muchas veces en estas expresiones como las que yo les mostraba de la Facultad de Minas en Medellín, diciendo somos la voz de la universidad, tratando de encubrir las resistencias que existen dentro y fuera de la universidad. Por otra parte, quisiera plantear que las universidades desarrollan estrategias alternativas de luchas con las comunidades, y hay varios ejemplos. Por ejemplo, el diplomado ambiental del Tolima no es una iniciativa institucional universitaria, fue un conjunto de jóvenes liderados por un profesor y otros que se fueron sumando, hicieron un ambiente académico extracurricular y que logró integrar a diferentes sectores de la sociedad, campesinos, indígenas, luchas históricas por el territorio, y que confrontó una resistencia enorme que se ha ido replicando y ha apoyado otros procesos. Entonces no creo tampoco que las luchas universitarias y desde los estudiantes hayan sido inútiles o estén por fuera, digamos, de los procesos de resistencia. Todo lo contrario, estas luchas por el territorio que se dan hoy en Colombia están generando estas convergencias. Para mirar un poco la coyuntura actual, el día de hoy estamos enfrentados a varios tipos de conflictos enormes. Uno que nos convoca a todos, que es este impacto enorme de este proyecto Hidroituango, estos silencios del gobierno, de las academias, en donde nosotros tenemos que empezar a hablar, a ocupar esos espacios. Me refiero a nosotros y otros. Hay derrames petroleros hoy en el río Magdalena, el problema del Izama, de los pozos, no se ha terminado, los problemas de las represas, el fracking nos convoca a grandes desafíos a todos los colombianos. Y esto nos ha transformado en las universidades. Voy a dar un ejemplo, algo que decía el profesor recientemente, y que lo hemos mirado también en ASPO, en la Nacional. Los estudiantes de biología le pasaron derecho a petición porque se dieron cuenta que su departamento de la noche a la mañana estaba siendo conducido por una empresa multinacional, y dijeron: queremos aprender política y derecho ambiental, y fueron los biólogos los que nos plantearon a nosotros, al departamento, a la Facultad de Derecho, un curso sobre política y derecho ambiental. Lo abrimos y con sorpresa vimos que llegaban médicos, enfermeros, ingenieros, mecatrónicos, biólogos, geólogos, y casi que eran más radicales en su crítica política que los mismos politólogos. Nos dimos cuenta que esto es otro tipo de universidad que están empujando los jóvenes, que se están dando cuenta que la enseñanza disciplinar ya no nos sirve y que para la problemática actual nuestra universidad se tiene que transformar. Yo quisiera terminar, porque ya el minuto se me acabó, y es en algo que creo que es importante, y es que hagamos un pronunciamiento, ya que un pronunciamiento crítico frente a lo que está pasando en Hidroituango. Aquí hay
personas que venimos de diferentes universidades y que creo que debemos generar un pronunciamiento de acompañamiento a las voces y a los términos en los cuales el problema además se está planteando desde aquellos que más están sufriendo, que demos una denuncia a esto que el gobierno defiende como ciencia o las empresas defienden como ciencia, y que a partir de allí empecemos a ocupar este terreno, porque la coyuntura que se viene para estas luchas por el territorio, las luchas ambientales, es muy complicada en este contexto político, y o nos unimos o nos hundimos, y creo que aquí caben todos los escenarios de distintos saberes y formas de expresar. Gracias.